40, muy buenos días tengan todos aquellos que acaban de sintonizar. Los que vienen con nosotros desde más temprano saben que ya habíamos anunciado que íbamos a tener en esta hora a Ramón Saúl Sánchez, director del Movimiento Democracia, y también al padre Palmar. Ninguno de los dos necesita presentación. El tema, por supuesto, estando ellos presentes, es la libertad de Cuba y de Venezuela, y también el impacto que están causando estos regímenes en el resto de nuestra América. ¿Y qué podemos hacer para desembarazarnos de estos regímenes tiránicos? Padre, gracias por acompañarnos, un verdadero placer, un honor. Ramón, gracias por estar con nosotros. Antes de pasar, quisiera ir directamente a un tema, Ramón, y después entramos de lleno con el tema del padre Palmar, el tuyo, y también lo que está pasando en estos momentos en Perú. Hiciste una conferencia de prensa hace solamente unas horas, 2 días, diría yo, para hablar de una carta que acabas de enviar cara al traspaso de poder que se va a dar en Cuba en solamente unas horas, también directamente al jefe de gobierno, al dictador Raúl Castro. ¿Por qué envías la carta y qué es lo que dice la carta, en resumen, para beneficio de los radioescuchas que en estos momentos nos están escuchando y que no han tenido acceso a la información? Yo creo que es importante que en estos momentos en que el régimen de Cuba de un dedazo va a elegir al sucesor, la voz del pueblo de Cuba tenga vigencia reclamando democracia, reclamando poder no solamente votar, sino elegir. Y también elegir el sistema de vida que quiere el pueblo de Cuba y no el que quiere la familia Castro, que desgraciadamente es lo que ha pasado durante 6 décadas. Por esa razón, y para que las voces no se pierdan, y los conceptos a veces se diluyen en las controversias, etcétera, dirigí una carta al dictador cubano Raúl Castro, en términos muy firmes, pero haciendo de alguna manera énfasis en lo que necesita Cuba en este momento de todos sus hijos, no importa en qué bando estén, para no sucumbir. La nación cubana se está descuartizando, se está destruyendo, desgraciadamente, en más de una manera, no solamente en lo político, no solamente las estructuras, la infraestructura, etcétera, sino el carácter del cubano, desgraciadamente, está sufriendo también. El alma nacional está muy herida, etcétera. Y yo lo que intento con esto es que el mundo, más que Raúl Castro, ojalá que Raúl Castro la escuchara. Pero ya sabemos lo que pasa con los tiranos, ¿no? Se ponen las manos en los oídos para no escuchar voces que no los adulan. Pero que el mundo escuche que nosotros los cubanos, todos, lo que queremos es que nuestra nación y nuestro pueblo puedan encaminarse en una ruta de democracia y de libertad, de justicia social, de soberanía y de todos estos pilares que le ha negado el régimen de Cuba. Y por eso es que quise plasmarlo en un pliego de papel, en este caso, en una carta dirigida a Raúl Castro, antes que baje del trono. Porque tenía una persona que me manda una carta y dice, esa carta ¿dónde va? Aquí en la ley, tengo que de responder esa pregunta, más que para Raúl Castro, especialmente para la comunidad internacional. Antes de pasar al padre Palmar, los 3 puntos más importantes que esta carta dice para que la comunidad internacional entienda cuál es el sentir del exilio cubano, Ramón. El primer punto es que cambiar de tirano no es ser libre. Okay. Que queremos elegir el sistema de vida nacional, no solamente cambiar el mandatario. El segundo punto es que se suscite un encuentro nacional. Si fue capaz de escuchar al otrora jefe del imperio, como le llaman ellos, y inclusive pavimentar en las calles de La Habana, ¿por qué razón en 60 años no ha escuchado al pueblo de Cuba? Y el tercer punto, lógicamente, es los derechos de los cubanos. Los cubanos no tenemos derecho, la familia está dispersa por el mundo, han montado una industria con el dolor de la familia cubana, han regado odio por todos los lugares del mundo. Hace falta curar el alma nacional y eso no se cura con la visión fanática de este grupo de personas. Tienen que interactuar, por supuesto, la sociedad civil en Cuba y ellos no lo permiten. Padre, gracias por acompañarnos. Padre, me imagino una de las cosas que me imagino es su experiencia, y usted... tengo entendido, me contaban, yo no pude escuchar la entrevista completa, escuché un pedacito, pero que ya se tuvo la oportunidad acá con Karinés y Agustín de compartir su experiencia de cómo usted entra a los Estados Unidos, que tiene que entrar al igual que han entrado millones de personas de manera indocumentada, que se tiene que entregar al igual que ellos, o sea, pasa por la experiencia que han tenido que pasar millones de hispanos en los Estados Unidos. No voy a entrar de nuevo en ese tema porque ya usted tuvo la oportunidad de narrarlo.
pero la experiencia de Miami, de los venezolanos de Miami, de estar aquí en los Estados Unidos, de compartir con cubanos, me imagino que tiene que haber calificado en algo su análisis acerca de la situación venezolana, lo que usted ha pasado en los últimos tiempos. Además de su experiencia dentro de Venezuela, que sin lugar a duda lo marca, al igual que a todos nosotros nos marca nuestra experiencia dentro de la isla. Pero cuando uno sale también uno tiene una visión, empieza a calificar esa visión de manera diferente. Después que sale de Venezuela, de alguna manera, ¿qué ha añadido usted a su análisis de la situación dentro del país? Saludos, buenos días para todos. Gracias, hermanos. Me complace mucho compartir con los hermanos cubanos su tragedia. Y una tragedia porque siempre dijimos en Venezuela, y hoy es una falacia, dijimos, Venezuela no es Cuba. Uh-huh. Y dijimos, Chávez no es Castro. Y dijimos algo que hoy es una equivocación. Dijimos, lo que pasa en La Habana no va a pasar en Caracas. Y mira, tenemos las mismas consecuencias, la misma tragedia, el mismo infortunio. Y esto es un mensaje para el mundo entero. Y es un mensaje para Colombia. Y es un mensaje para México. Y es un mensaje para cualquier nación que intente, bajo cantos de sirena de los políticos, adormecer su conciencia. No es para nosotros una actitud el ser emigrante natural. Venezuela nunca quiso emigrar. De hecho, la historia no nos coloca como un pueblo de migración, sino que al contrario, un pueblo de recepción de migrantes. En el siglo XX, Venezuela recibió miles y miles de europeos. Y hoy el mundo entero está lleno de venezolanos. Por eso lo que está pasando ahorita en Cuba, esta especie de sucesión ideológica, es una especie de heredocracia. En tiempo de Jesucristo, los Herodes se pasaban la espada unos a otros, no porque tuvieran la misma sangre, sino porque tenían la misma actitud imperial, nefasta, dictatorial. Y es lo que está pasando en Cuba y es lo que pasó en Venezuela. Es decir, Chávez le entrega el poder a Maduro bajo una actitud de entregarle el testigo al atleta que viene corriendo detrás. Y eso es lo que está pasando hoy en Cuba. Castro ya no le entrega un Castro, pero le entrega a uno que a lo mejor va a seguir lo mismo que los Castro. Eso es una dictadura ideológica basada en el totalitarismo y basada en la anarquía. Saludo con mucho cariño a los venezolanos que están en este momento apostados en la calle de Lima. Amanecieron más de 14.000 venezolanos frente a la sede donde están los presidentes de la Cumbre de las Américas. Lamento muchísimo que ahí esté Raúl Castro. Uh-huh. Yo lo lamento. Aplaudo que no esté Maduro. Uh-huh. Pero rechazo que esté Raúl. Y está allí bajo un tecnicismo político enfermizo de esta diplomacia que le gusta endulzar al dictador. Yo recuerdo cuando iba Fidel Castro a Venezuela, los medios se abocaban a entrevistarlo y eso a nosotros nos enfermaba de saber que siempre están en la cacería de las vedettes. Uh-huh. Y cuando uno tiene una especie de culto a las vedettes y de espalda al pueblo que esas vedettes maltratan y humillan, uno está como que aplaudiendo al malo de la película. Efectivamente. Camilo tiene una pregunta. Adelante, Camilo. A ver, Camilo. Padre, con los buenos días. Menciona usted la situación de Lima, de la Cumbre de las Américas, de que el tema principal es la corrupción y que vemos como la sociedad civil, Antonio Ledesma, una serie de expresidentes, Tuto Quiroga, Andrés Pastrana, están solicitando vuelvan a fijarse más en Venezuela.
La corrupción es importante, los otros temas son importantes, pero tratemos de reenfocarnos, de volver los ojos nuevamente con sanciones de región, porque sabemos que vamos a terminar este evento el domingo y no va a pasar nada sobre Venezuela, porque se necesita un voto en bloque y hay una cantidad de países que no van a votar porque todavía tienen la simpatía de Nicolás Maduro. ¿Siente usted que hay una falta de apoyo de la región o de contundencia en las denuncias? La chequera petrolera de Maduro todavía está vigente. Y por supuesto, cada país que está presente allí tiene sus intereses, tiene su mezquindad nacional, tiene incluso sus apetencias personales. Perdón. Yo lamento muchísimo que el tema de Venezuela no esté en la agenda precisa de la Cumbre de las Américas. Yo decía ayer por el Twitter, es como que si se reunieran los cardenales en un cónclave y no se nombra al nuevo papa, por ejemplo. O sea, es ridículo que Maduro no esté presente en la reunión y el tema de Venezuela no esté presente en la cumbre. Es decir, entonces vale más que hubiese estado presente Maduro. O sea, si no se va a hablar del país y no se va a hablar de la tragedia de Venezuela, caramba, entonces es ridículo lo que se está haciendo. Entonces, ese tecnicismo diplomático enfermizo ya debe terminar. Ramón, primero que todo, para beneficio de los que no te conocen, ¿por qué tú no estás en estos momentos en Perú, en Lima, con los demás? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque veo que estás siguiendo lo que está pasando en los últimos minutos. Precisamente me decía que tienes información de lo que está pasando en Lima en estos momentos. Adelante. Primero, ¿por qué no está? Después, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que buscan los opositores que están en Lima de la comunidad internacional y específicamente de los presidentes y representantes que están allí? Bueno, desgraciadamente, Roberto, todavía continúa el proceso de inmigración que a pesar de que ya el nuevo proceso lleva 1 año y pico, 2 años ahorita, no han respondido o sea, tú no tienes residencia y anteriormente se habían tomado 14 años en responderle y después me dijeron que me fuera del país. Uh-huh. Y ahora pues hasta el permiso de trabajo en este momento está unos cuantos meses demorado, una cosa muy irregular. Con referencia a Venezuela, me agradó mucho ver la Plaza San Martín llena de venezolanos. Anoche. Llena de venezolanos y de hermanos de Latinoamérica aplaudiendo el mensaje de democracia. Estaban varios dirigentes de la oposición venezolana hablando al pueblo que estaba reunido ahí. Orlando Gutiérrez, del directorio, se dirigió también a ellos. No sé quién más, porque realmente el reportaje lo vi fue cortado, pero sí las turbas castristas trataron nuevamente allí mismo de crear problemas y la población y las personas que estaban ahí, los venezolanos que no se quedan callados, y me encanta eso del venezolano, uh-huh. Pues no dejaron que nuevamente interrumpieran como lo hicieron dentro del local donde se estaba reuniendo la sociedad civil y los presidentes. Así que hay un vigor grande allí. La temática no estará en la agenda oficial, la de Venezuela, pero definitivamente el pueblo sí la tiene allí, la temática, y también la temática cubana con los opositores que están allí presentes. Regresamos aquí en este programa especial con el padre Palmar y Ramón Saúl Sánchez. Son las 8:23 minutos en la mañana. Una de las cosas que uno se pregunta, padre y Ramón, y ese vale la pena, o sea, este esfuerzo ante estos foros, ¿tiene algo que entregar estos foros a la libertad de Cuba y Venezuela? Porque son tantos los años, los cubanos hemos estado yendo a cualquier cantidad de foros, Ginebra, etcétera, etcétera, y lo que nos vamos es con un altísimo grado de satisfacción personal por el deber cumplido, pero en términos prácticos se logra muy poco. Cuando regresemos vamos a abordar este tema. Continuamos con este programa especial. Ramón Saúl Sánchez y el padre Palmar nos acompañan en el día de hoy. Ramón, ustedes tienen una actividad el domingo, ¿verdad?
Sí, Roberto, precisamente por este proceso de sucesión de poder en Cuba, en lugar de una transición democrática, vamos a hacer protestas tanto en Miami como en Cuba al unísono este domingo día 15 a las 2 de la tarde en la calle 8 del Southwest y la avenida 15, ahí frente al Teatro Tower, frente al Parque del Dominó en la plaza que se encuentra en esa esquina. Vamos a protestar esta transición, esta sucesión de poder en ese lugar donde confluyen muchos turistas, y también en La Habana y en otros lugares de Cuba, pues el Movimiento Democracia, José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández Leiva, Lourdes Esquivel, los dirigentes y otros movimientos han convocado para reunirse en un punto en La Habana y también tratar de manifestar, tratar de que el mensaje de rechazo a este proceso sea escuchado por el mundo. Esto va a suceder en Galeano y San Rafael, la muy conocida esquina de Galeano. ¿En Cuba, la protesta en Cuba? En Cuba, sí. Okay. Y aquí va a ser en la 8 y la 15. En la 8 y la 15, sí. Camilo. ¿Y eso es una protesta coordinada? O sea, sí. ¿Son bajo los mismos preceptos o con las mismas consignas la protesta en Cuba y la protesta en Miami? Sí, es coordinada. José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández Leiva, Lourdes Esquivel son parte del Ejecutivo del Movimiento Democracia dentro de Cuba. Nosotros estamos organizados en cada municipio en La Habana por grupos y hacemos talleres en los parques públicos promoviendo la primavera de Cuba, o sea, el ejercicio masivo del derecho del cubano para poder tener su nuevo amanecer, tener su primavera de democracia. Estamos con Ramón Saúl Sánchez, el padre Palmar. Padre, una de las experiencias que tenemos los cubanos católicos es cómo nosotros hemos tenido que lidiar con nuestra iglesia a través de todos estos años. Para beneficio de los que nos escuchan, pues el régimen castrista se declara ateo muy rápidamente y expulsa de manera masiva a los sacerdotes cubanos. Entre ellos estaba Monseñor Bosa Masvidal y estaba también pues después Monseñor Agustín Román. La mayor parte de ellos van para España. Cuando llegan a España, no de manera oficial, pero sí de manera oficiosa, nuestra iglesia le dice a nuestros sacerdotes, calladitos se ven más bonitos, ¿no? Y promueve pues que los sacerdotes se dediquen a la misión pastoral, pero no a denunciar las características del régimen, que en ese momento ya estaba interviniendo colegios católicos, estaba asesinando a jóvenes cubanos, y cuando los fusilaban el grito era "Viva Cristo Rey, viva Cuba Libre", y nuestra iglesia sabía que había jóvenes que estaban siendo fusilados en ese momento bajo ese grito y prefirió no enfrentar directamente al régimen. Es más, algunos sacerdotes, estoy seguro que muchos venezolanos los recuerdan, como Monseñor Bosa Masvidal, pues se lo mandaron para Venezuela para que no tuviera contacto con los exilados cubanos en Miami. Nuestra relación con nuestra iglesia ha sido muy difícil a través de los años. En muchas ocasiones hemos llegado a tocar sus puertas y hemos encontrado el consuelo espiritual, pero no hemos encontrado el respaldo político que estábamos buscando. Y cuando he hablado de respaldo político, no era el respaldo político partidista, era la denuncia a los desmanes que se cometían en nuestra patria. Usted, como sacerdote diocesano, ¿cuál es y que ha enfrentado al régimen de una manera muy particular? ¿Cuál es su experiencia con la iglesia de todos? Tuve la experiencia cuando era seminarista, tenía a Monseñor Bosa Masvidal como maestro. Qué bien. Un santo varón. Lo era sin lugar a dudas. Y de hecho, su causa de beatificación está en camino. Uh-huh. Será el primer santo obispo en el exilio cubano. Así va a ser. Y recuerdo que un día le pregunté a Monseñor Bosa, ni pensar que Venezuela tuviera la misma situación. Estoy hablando del año 86. Tuvimos clase de eclesiología con Monseñor Bosa. Y yo le pregunté, Monseñor Bosa, ¿qué se siente estar en el exilio y estar callado? Porque eso que entre más calladitos se ven más bonitos. Lo sentíamos. Y él nomás que hablaba eso era en pasillo. Uh-huh. Porque las homilías, las predicaciones, eran totalmente de espalda a la realidad de Cuba. Y Monseñor Bosa me dijo algo que hoy por hoy lo estoy viviendo en este tiempo de exilio, en esta diáspora sacerdotal. Y me decía,
Te voy a decir como dijo Jesús: si nosotros callamos, las piedras gritarán. Y me puso la mano en el hombro y me dijo: pero mira, Palmar, no esperes que las piedras griten por ti. Grita tú primero. Eso me marcó mi corazón. Nunca pensé que yo iba a vivir lo que Monseñor Bosa vivió, lo que el padre Armando vivió, por cierto, sigue allá en Los Teques el padre Armando. Lo que muchos vivieron. Yo compartí la vida sacerdotal con 2 sacerdotes cubanos en Maracaibo, el padre Néstor, el padre Luis. Y hoy me siento en el exilio, en la diáspora, pero no voy a dejar que las piedras griten. A lo mejor, por lo que diga, puedo exponer muchas cosas. Entre eso, la futura actitud jerárquica. Un día me dijeron: si sigues hablando así, te pasan a la lista negra. Y yo dije: bueno, me pasarán a la azul, a la amarilla, a la naranja, a la que sea. Pero yo no puedo dejar que mi corazón se enmudezca y mi voz se silencie. Yo entiendo que hay 2 maneras de ver la iglesia: lo que es eclesiástico y lo que es eclesial. Yo creo que esto, cuando yo lo aprendí de manos de un gran maestro de la fe, yo entendí la iglesia, ni la dejo de amar y tampoco le dejo de exigir. ¿Qué es lo eclesiástico? Lo eclesiástico es esto. Esto es lo eclesiástico. El cuellito, la banda morada, la mitra, el báculo, la liturgia cerrada, el rito, la solemnidad, es decir, la pompa, es lo eclesiástico. ¿Qué es lo eclesial? Lo eclesial es esto: compartir un café entre amigos, brindar ahora la mano amiga, lo que he sentido yo desde que llegué, los venezolanos brindándome apoyo. Padre, mira, desde que salí en los medios de comunicación en estos días, he recibido más de 2.000 llamadas. 2.000 llamadas de venezolanos, de cubanos, de mexicanos, de nicaragüenses, de bolivianos, de salvadoreños, de guatemaltecos y también, por supuesto, de norteamericanos. Padre, ¿qué necesita? Padre, aquí estamos a la orden. ¿Y qué necesita? Padre, aquí está un cuarto para que usted duerma. Padre, aquí tiene un médico dentista para que le repare los dientes que le quitaron en Venezuela. Padre, aquí tiene usted esto. Es decir, eso es lo eclesial. Pero hasta ahora, mira tu hijo, ningún sacerdote me ha llamado para darme la mano. Ningún obispo me ha dicho: padre, esta es tu parroquia, ven para acá. O sea, ha sido el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el sacerdote cuida su postura, cuida su sentimentaraje de intereses. Entonces, claro, ¿quién se trata con el padre Palmar? El pueblo, el niño, el joven, el adulto, el viejito, el anciano, el cubano que está en el exilio. Pero el cura, que depende de unos y de otros, se cuida. Yo llegué a un despacho parroquial hace unos días y toqué la puerta. Y el cura le dijo a la secretaria: no conviene que me vean con el padre Palmar. Porque después don fulano, que está enchufado en Venezuela, no me manda las prebendas que yo gozo. Es decir, lo eclesiástico es lo que hay que corregir, es lo que hay que perdonar. Pero lo eclesial es lo que mantiene la fe y la esperanza de un pueblo. Camilo. Padre, y ahora que usted lo menciona, se critica mucho de parte de algunos venezolanos en el exilio la posición que ha tomado el Papa Francisco frente a la crisis en Venezuela. Le criticaron que en algunos de sus viajes a zonas de crisis política y social se reúne de pronto con los oficialistas en el gobierno, pero no con los miembros de los representantes en el exilio. ¿Le parece a usted que es una crítica justa? Yo amo mucho al Papa. De hecho, cuando lo nombraron Papa, yo me sentí muy feliz porque fue un Papa hecho a la carta, ¿no? Tú cuando llegas a un restaurante,
No sé, pues yo ayer llegué a una venta de comida rápida y dije, no, yo quiero que la cachapa me la den con queso frito, me le pongan crema y arriba un poquitico de maíz. O sea, la inventé. O sea, yo cuando vino el cónclave, yo le pedí a Dios, Señor, mira, danos un papa primero que sea latinoamericano, un papa que sea jesuita, un papa que ame a Venezuela, un papa que no sea muy joven para que no nos pase como Juan Pablo II, que se quedó mucho tiempo. Y quinto, un papa que pueda entender a los pobres y que tenga la espiritualidad franciscana, porque yo soy franciscano por espiritualidad, hermano, y vino el Papa Francisco, jesuita, argentino, que no me gustó mucho que fuera argentino, porque los argentinos son muy engreídos, pero bueno, argentino, un papa de una edad ya bastante madura, y se puso el nombre Francisco, en nombre de Francisco de Asís. O sea, eso no le quita los méritos que tenga Francisco. El problema es que existen las nunciaturas, y las nunciaturas son las que dan los informes oficiales al Santo Padre. De Roma viene lo que a Roma va. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Una cosa es lo que los obispos de Venezuela, y yo tengo que aplaudir a mis pastores, que se han embraguetado en los altares y ya han salido a la calle, un poco tarde, porque nosotros estamos en la calle, los curas de barrio estamos en la calle desde el 2002, hace 16 años. Pero algunos obispos y algunos curas salieron fue el año pasado. Es decir, salieron tarde. Pero salieron. Ramón, ¿cuál es tu experiencia con nuestra iglesia? Y tú eras muy cercano a varios de nuestros, eras muy cercano al padre Santana, eras muy cercano a Monseñor Agustín Román. En tus huelgas de hambre estuvieron al lado tuyo, en tus momentos más difíciles en la cárcel. Nunca te faltó pues el apoyo espiritual tanto de Monseñor Agustín Román como del padre Santana, como de otros sacerdotes. No voy a seguir nombrando porque sin lugar a dudas no son los únicos dos. Gracias a Dios, eran más. Pero ¿cuál es tu experiencia con nuestra iglesia? Y tú no eres católico, tú eres evangélico. Adelante. Bueno, Roberto, la misma posiblemente en el escenario cubano que habla del padre Palmar. A nivel de sacerdote, pues nosotros hemos tenido realmente una experiencia muy, muy bonita. El respaldo espiritual de los líderes religiosos ha sido solidario constantemente con el pueblo de Cuba. Sin embargo, la jerarquía, desgraciadamente, en Cuba está muy comprometida con una política de, a veces, ya no de apaciguamiento, sino inclusive en momentos de componenda con el régimen que han hasta justificado de alguna manera algunas de las agresiones que han tenido lugar por parte de la dictadura. No han levantado su voz en el momento que debieron haberla levantado. Pedro Maurice lo hizo. Sí, Pedro Maurice y algunos otros a través de algunos obispos precisamente en Pinar del Río. Sí. A pesar de que el obispo ha tenido declaraciones en algunas ocasiones difíciles de entender, pues ha respaldado a Dagoberto de una manera extraordinariamente valiente. Estoy viendo de uno de los laicos más importantes de nuestra iglesia hispanoamericana, ¿no? Dagoberto Valdés. Sí. Quiere decir que ha sido de luz y sombras, ¿no? Sí. Como digo, la alta jerarquía, ¿no? Y desgraciadamente, pues no vemos todavía en Cuba lo que se ha visto en Venezuela en algunos casos, inclusive, digamos, en Nicaragua, que han tenido una posición mucho más vigorosa para defender a los derechos de los pueblos. Así que es ese sentimiento agridulce, ¿no? Dulce con los sacerdotes, con la gente de pueblo y a veces bien agrio con la gente que está en la cima. Okay. Son las 8:45, vamos a regresar en solamente unos segundos. En este programa especial con el padre Palmar y Ramón Saúl Sánchez. Hay una convocatoria para el domingo. ¿A qué hora, Ramón? A las 2 de la tarde en la calle 8 del Southwest y la 15 Avenida aquí en Miami para protestar Cuba? La sucesión de poder. Y en Cuba, en Galeano y San Rafael también a las 2 de la tarde. Ok, regresamos. Continuamos con este programa especial. Y a los dos una pregunta. Primero que todo, voy a empezar por ti, Román, y después por el padre. 60 años, ¿no? Los cubanos hemos... probado cualquier cantidad de estrategias. Primero que todo nos aliamos a Estados Unidos y Estados Unidos nos ayudó, patrocinó, pues, y ahora se cumple en unos días un aniversario más de una invasión de exilados cubanos a la isla. Fracasó. Después de eso patrocinó también y apoyó ataques armados en contra del régimen castrista por años.
no dio resultado tampoco. Los cubanos entonces empezamos a hacer operaciones por nuestra cuenta, independientemente de Estados Unidos, hasta la década de los 70, sin mayores resultados. Se hizo la guerra por los caminos del mundo, lo que provocó fue un altísimo grado de incomprensión y también de arrestos y de personas que perdieron su libertad. En la década de los 90 tú vas preso precisamente, en aquel momento tú todavía pensabas que la guerra, era el instrumento, la lucha armada era el instrumento idóneo para eliminar la tiranía. Vas preso, sales, promueves la desobediencia civil, eres el primer líder político cubano en el exilio que promueve esta estrategia de lucha. A contrapelo, luchas por esa estrategia, convences a muchos cubanos y hoy es la estrategia que el pueblo cubano dentro y fuera del país ha adoptado como suya. Pero sin embargo el régimen sigue ahí y viene ahora un proceso de sucesión. Y cada día más los cubanos dentro de la isla pierden la esperanza y los de afuera sienten que ya no tienen vínculos con la isla de adentro. Tanto es así que lo he venido diciendo. Y el tema del dolor de nuestra patria, padre, además de ser, sin lugar a dudas, un tema que mueve a muchas personas, también se utiliza políticamente. ¿Por qué tú, hay esperanza para el pueblo cubano? Voy a empezar por ti. ¿Hay esperanza para el pueblo cubano? ¿Por qué tú continúas luchando? ¿Y no es total y completamente estéril? Roberto, si algo tiene la política es la habilidad de sorprender, desgraciadamente o afortunadamente, ¿no? En algunos casos afortunadamente. Y lo que puede parecer un pueblo anestesiado políticamente, como desgraciadamente a veces nos parece. Pero entonces es un hecho fortuito. Puede de pronto despertarlo. Pero lo que te quiero decir es un hecho fortuito. Puede ser un hecho fortuito, puede ser un hecho heroico, puede ser un hecho de abuso del régimen que indigne a las personas, un hecho de indignación. Al final yo creo que el pueblo de Cuba en algún momento, ya cansado de tanto abuso y tanta miseria, un día de esto hay una estrategia de liberación más allá que la cuestión esta fortuita de que por un grano de arena, como decía Martí, el pueblo tome el protagonismo que uno espera. Lo que te quiero decir, aparentemente, y esto es por el tema de Venezuela también, aparentemente uno tiene que esperar esa chispa divina que provoque el levantamiento popular o que parte de las Fuerzas Armadas se sientan responsables. Pero hay una estrategia que uno puede decir, esta estrategia la que va a provocar estos hechos políticos, o básicamente tenemos que terminar hincado de rodillas pidiéndole al Señor la intervención del Espíritu Santo en este tipo de cosas. Bueno, siempre tenemos que hacer eso último. Pero a Dios rogando y con el mazo dado. Sí, pero también tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y eso lo explicaba el padre Palmar muy bien al principio. Yo pienso que, bueno, hay muchas visiones, o hay algunas visiones en el escenario cubano que en un momento dado, dadas las circunstancias, podrían comenzar a lograr esa dinámica interna que necesitamos y externa, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Cuba Decide está haciendo un gran trabajo a nivel no solamente internacional, sino internamente en Cuba, y está logrando está logrando incentivar la participación de personas dentro de Cuba. Nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando en promover lo que llamamos la primavera de Cuba en las plazas, con los jóvenes, se reúnen, le hablan del cambio, le hablan de progreso, le hablan de libertad, etcétera, poco a poco. Pero esto son cosas que es como los edificios, ¿no? Tú tienes que hacer primero los cimientos. No es fácil hacer un edificio, tienes que hacer primero los cimientos y a partir de ahí el resto de la construcción. Los pueblos tienen también etapas. Cuba ha sido sometida a un proceso casi científico donde le han destruido su autoestima al cubano, han dejado una nación adormecida para que obedezca a los designios del régimen. Hay que revertir ese proceso, no es solamente un cambio político, es un cambio del alma de la nación cubana, que ha sido infectada con ese odio y con ese inmovilismo, que te dicen siempre el régimen es omnipotente, es omnipresente, el régimen lo sabe todo, ni siquiera pienses mal del régimen porque el régimen se va a enterar. Eso hay que borrárselo del corazón y de la mente al cubano.
es parte de un proceso, pero un proceso que va caminando. Y además sí hay cuestiones fortuitas y hay cuestiones coyunturales, como esta misma que viene ahora. Ya los históricos, la biología se está encargando de ellos, vienen nuevas generaciones, vaya, es una cosa natural de la vida, y ahí pueden haber nuevas condiciones que propicien el cambio. Okay. Padre, si usted como al principio, y te retomo lo que, como usted empezó el programa, ¿no? Nos decían que no iba a pasar y pasó, nos decían que Chávez no era Fidel Castro y lo fue. Si hay tanta similitud en los procesos, ¿por qué no podemos pensar que básicamente en Venezuela dentro de 40 años se sigue hablando como estamos hablando los cubanos en estos momentos de lo que pudimos hacer y no hicimos, y de que quien tiene que intervenir en la providencia? ¿Logrará encontrar el pueblo venezolano a través de sus esfuerzos, independientemente del Espíritu Santo? ¿Logrará encontrar a través de sus esfuerzos, a través de un planeamiento, a través de una estrategia, liberarse del madurismo de esta etapa tan negra, o tendremos que esperar la intervención divina? Yo siempre parto del principio teológico. Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros. Tampoco nosotros vamos a hacer lo que le toca a Dios. Los milagros existen, pero en comunión. Dios, hombres. Todos los milagros que hizo Jesús, le pidió al hombre que participara. Su primer milagro fue transformar el agua en vino. ¿Qué hizo el hombre? Poner el agua y llenar las tinajas hasta arriba. Cuando resucitó a Lázaro, que fue su gran milagro, ¿qué hizo Jesús? Le pidió al hombre, quiten la piedra. Y le pidió a Lázaro, sal fuera. No entró al sepulcro a cargarlo. No podemos esperar que Dios haga todo. Yo creo que ya el Señor desde el cielo nos hizo un gran favor, llevarse Chávez y darnos a nosotros unos jóvenes valientes y darnos unas mujeres guerreras en la calle. Pero nos falta algo, y es que hemos depositado la confianza en una oposición partidista que nos ha traicionado. Porque siempre hay que tener en cuenta que la oposición es una, la partidista, y la otra, la ciudadana. Yo pertenezco a la ciudadana, pero dependemos de lo que el liderazgo de la partidista haga. Y la partidista no es otra cosa que la oposición que se hizo a Chávez. Chávez desde el año 2000 se hizo una oposición para él. Él edificó su propia oposición. Tomó los actores de aquel momento e hizo la oposición. Es decir, él mismo hizo su enemigo y lo hizo a su propia condición y su libre albedrío. ¿Qué hemos hecho los venezolanos? Soportar hambre, miseria, tragedia social, económica, violación de derechos humanos. ¿Cuánto va a durar esto? Si por mí fuera, se acabará hoy mismo. Pero no depende de un cura, no depende de un periodista, no depende de una madre o de un joven. Porque yo tengo entendido también, no sé si ustedes estarán de acuerdo, esto no solamente es una lucha política, es una lucha espiritual. Es el bien contra el mal. Y como siempre he dicho, el diablo tiene triple estrategia: dividir, confundir y asustar. El diablo no hace otra cosa, nos divide, nos confunde y nos asusta. Jesucristo nos dejó los tres antídotos. Frente a la división, ¿qué nos dice Jesús? Que todos sean uno. Desde que en Venezuela la palabra unidad entró, que tuvimos una sola tarjeta, una sola bandera, un solo candidato, un solo partido, crecimos, logramos avanzar en la lucha. ¿Qué hizo el diablo a través de la mesa de la unidad? Dividirnos. Y hoy por hoy estamos todos fraccionados. Perdimos fuerza. Frente a la confusión, y yo sé que también Cuba ha vivido lo mismo, todavía no se sabe si Chávez está vivo o está muerto. No se sabe dónde está el cadáver de Chávez, si está en el CIMEC, allá en La Habana, o está enterrado en Barinas. Nunca se supo si Chávez era comunista o era socialista, era católico o era musulmán, era budista o era santero. No se sabe qué era. Porque la confusión la genera el diablo. Al diablo tú le dices diablo y no se pone bravo.
Tú llamas a Lucifer demonio y no le irrita. Tú le llamas a Satanás y tampoco le molesta. ¿Qué es lo que le molesta? Al diablo, que tú lo llamas mentiroso. Y Maduro es un gobierno de mentiras. Frente a la confusión, ¿qué dice Jesús? Yo soy la verdad. Y algo que ratifica con mucha esperanza. Y la verdad los hará libres. ¿Qué ha hecho este cura de barrio? Decir la verdad. Mira, Diosdado Cabello me ha llamado cura del imperio, pichón de demonios, diablo con sotana. Pero lo que nunca me ha dicho, en casi 16 años de lucha, es mentiroso. Porque siempre hemos dicho la verdad. Y frente a el gran instrumento del diablo, que es asustar, no sé si en Cuba habrá miedo, en Venezuela sí lo hay, es el miedo, el pánico. ¿Y qué dice Jesús? Nos lo dijo antes de la resurrección y después de la resurrección. Inclusive el Papa Juan Pablo II, en su visita a Venezuela, de manera profética en el año 85, nos dijo, no tengan miedo. Mira, hijo, todos los días la gente me pregunta. Hoy me han mandado 2 mensajitos. Padre, a usted como que no le da miedo. O sea, el miedo no solamente a que te maten, a que te metan preso, a que te torturen. No, el miedo a perder los espacios de privilegio. Hablamos de la iglesia jerárquica. El miedo a perder la comodidad. El miedo a perder tus beneficios personales. Y mientras un pueblo esté cuidando su bolsillo, su 15 y último, y en el caso de Venezuela, su cesta tique, su bolsa crack, ese pueblo va a seguir sumergido como un besapié al tirano. Por eso, ¿cuánto va a durar esto? Va a durar el tiempo en que el pueblo esté arrodillado, cuando ese pueblo se levante, cuando ese pueblo emerja de la ceniza y ya pierde el miedo y tome con gallardía y arrojo lo que tiene que hacer y tenga espíritu de martirio. Hasta ese día llega Maduro y hasta ese día llegan los Castro. Amén. Padre, muchas gracias. Todo el padre Palmar y Ramón Saúl Sánchez. A los dos, muchísimas gracias por este programa especial. Regresamos.